puedo empezar a grabar. Estamos grabando. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que recordar en términos de la evaluación neuropsicológica, espero que todos estén viendo el instrumento, digamos, de evaluación neuropsicológica, ¿sí? Grado de evaluación infantil. Entonces, básicamente nosotros hemos hablado de factor que tiene que ver con el procesamiento visual. Ese factor es el factor de análisis y síntesis espaciales que están en los lóbulos occipitales. Ya hemos dicho que a nivel izquierdo teníamos el perceptivo analítico y a nivel derecho el perceptivo global. Que el perceptivo analítico se centraba en los detalles, que el perceptivo analítico se centraba en la espacialidad. El perceptivo analítico, por lo tanto, medía, casi que contaba, ¿vale? Y por lo tanto es el que nos indica cuáles son los elementos que componen una imagen. Cualquier modalidad visual es la que descompone y nos dice qué elementos la componen, ¿listo? Entonces, cuando estamos viendo un rostro humano, el perceptivo analítico nos va a decir de qué color son sus ojos, ¿vale? Nos va a indicar entonces en qué posición están los ojos, si por ejemplo el ojo se le está yendo hacia un lado, hacia el otro, ese tipo de elementos, de detalles, nos los proporciona el perceptivo analítico. Con esos insumos que aporta el perceptivo analítico, el perceptivo global lo que hace es una gestalt, hace un cierre y procesa, hace una síntesis de esos elementos que ha analizado el perceptivo analítico. Entonces sintetiza y dice, es el rostro de Alejandro, es el rostro de mi mamá, ¿bien? O es una letra a diferencia de una B o de una C o de una D, ¿vale? Entonces, perceptivo analítico y perceptivo global existen para garantizar que nosotros podamos hacer análisis y síntesis espaciales. Es decir, que nosotros podamos ver, ¿listo? Ver todo lo que hay a nuestro alrededor. Hemos hablado también que en el segundo bloque funcional teníamos la audición. Entonces teníamos el segundo bloque funcional que era relacionado con los lóbulos temporales, donde estaban los oídos, y que entonces ese factor neuropsicológico se llamaba el factor de oído fonemático, es decir, que procesaba los sonidos del lenguaje. Entonces, el perceptivo, el oído fonemático, en últimas, lo que nos garantiza es que nosotros podamos entender lo que el otro nos está diciendo, cuáles son esos sonidos de nuestro lenguaje, ¿vale? Antes que hay algo en el chat. Bueno, Luis Esteban, listo. Ahorita te cambio lo de la asistencia. Entonces, hemos dicho que a nivel de los oídos, para nosotros procesar esa información audioverbal, básicamente lo hacemos a través de un factor que se llama el factor de oído fonemático. Ese factor de oído fonemático procesa con mucha mayor detalle los sonidos de nuestro lenguaje. Por lo tanto, es el que garantiza que nosotros tengamos conciencia respecto a cómo suenan los sonidos de nuestro lenguaje. Por lo tanto, cuando yo hablo y yo me escucho lo que yo acabo de hablar, yo puedo corregirme cuando estoy leyendo en voz alta, ¿vale? Y puedo escucharme y decir, sonó raro, leí mal, esta palabra no existe, ¿vale? Cuando nosotros hacemos ese tipo de correcciones, estamos hablando de una conciencia sobre los sonidos, una conciencia sobre cómo suenan, una conciencia que se llama conciencia fonológica. La conciencia fonológica es un muy buen predictor de la lectura en un futuro. Por lo tanto, si nosotros invertimos tiempo en la primera infancia tratando de invertir sobre la conciencia fonológica, lo que estamos ganando es que los niños desarrollen un grado mucho mayor de saber qué palabras suenan parecido y qué palabras suenan distinto, que puedan jugar, por ejemplo, a hacer rimas. El rap, el hip hop, etcétera, digamos que lo que nos cautiva, ¿vale? Es la velocidad con la que se hacen rimas y cómo toda esta prosa tiene, pues, una intención. Digamos que nosotros no esperamos, pues, de un niño de 4 o de 3 años que empiece el rapeo, pero nosotros sí encontramos en los jardines infantiles tareas del tipo, ¿qué rima con carro?
Entonces, barro, tarro, ¿bien? Y entonces desde esa perspectiva, saber qué rima con qué, pues es una tarea de la conciencia fonológica, garantizada por el oído fonemático como factor. Pero entonces lo que habíamos dicho también es que así como en el izquierdo y en el derecho se complementan para la complejidad de la función, para ver se distribuye entre izquierdo y derecho para... Hay una manito levantada. Vale. Dale, Sebastián. Iba a preguntar, o sea, por ejemplo, el uso de los trabalenguas también podría servir. El uso de los trabalenguas. El uso de los trabalenguas, nosotros, por ejemplo, el de tres tristes tigres, ¿cierto? Que es uno que, digamos, creo que la mayoría de nosotros conoce. Eh, claro, tiene una demanda, que es una demanda por parte de conciencia fonológica, de que suene tal y como nos lo están diciendo. Es decir, yo veo al otro que me lo va diciendo y yo tengo entonces que repetirlo. Entonces ahí tengo, digamos, cómo suena y yo voy retroalimentándome en que lo que yo voy diciendo tenga, digamos, una similitud con eso que estoy escuchando. Pero los trabalenguas también tienen un componente motor muy importante, que es el componente que ahorita vamos a, no sé si lo he mencionado o no, que es el factor cinético y sinestésico, la fluidez del movimiento y la precisión del movimiento. Entonces, el factor cinético y sinestésico son factores que encontramos en los lóbulos parietales, ¿vale? Y esto es muy importante que ustedes de entrada lo empiecen a notar. Fíjense cómo cada tarea, ¿vale? Cualquier tarea que nosotros realizamos como seres humanos, va a participar los diferentes factores neuropsicológicos para garantizar que esa tarea se realice. Sin embargo, tenemos cuando hacemos análisis de tarea, hay tareas que demandan más la participación de un factor que de otro. Ejemplo, si estamos viendo unas letras, ¿vale? Y estamos diciendo, ok, tu tarea consiste en copiar esas letras lo más parecido posible, no necesitas el oído fonemático para realizar esa tarea, solo la necesitaste en el momento en el que te dieron la instrucción. El oído fonemático participó fue para comprender esa instrucción verbal. Pero para realizar la tarea, principalmente vas a necesitar el perceptivo analítico y el perceptivo global. Bien, entonces, desde estas dos perspectivas, nosotros siempre vamos a decir, ok, es decir, que en la lectura tenemos un órgano de la lectura, donde van a participar para cada acción o para cada actividad. La actividad de lectura se compone de acciones de lectura. Cada acción se garantiza por la participación más de un factor que de otro. Entonces, si nosotros con la evaluación que estamos realizando detectamos cuál es el factor débil, entonces nosotros podríamos saber cómo esa debilidad está viéndose reflejada en el conjunto de actividades humanas y acciones donde ese factor participa. Entonces, con lo del trabalenguas, mira que realmente, claro, sí, hay una parte fonológica, de conciencia fonológica, pero también hay una parte motora para poderlo realizar correctamente. La tarea del clínico, es decir, la tarea de ustedes y mía, es determinar si el error que se está presentando en el trabalenguas es por oído fonemático o por cinético o sinestésico. Bien, que ahorita los vamos a mirar un poquito más en detalle. ¿Listo? Listo, Natalia, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos tener presente? Hoy, pues, un momentico, voy a pausar la esto y que quiero que ustedes lo tengan presente, ¿vale? Es el hecho de que nosotros, al momento de voy a colocarlo toda la pantalla y me voy a ir a, esta no es, hombre, a ver, enemy.
Entonces, hasta el momento hemos dicho que nosotros tenemos por un lado, la evaluación o responsabilidad de nosotros es saber que cada categoría de diagnóstico tiene una causa diferente, porque cada uno de nosotros va a tener diferentes errores, no vamos a tener los mismos errores. O sea, uno no podría decir, mira, los errores típicos que se van a presentar por tener un factor neuropsicológico débil será, sino que nosotros tenemos que en el proceso de evaluación, eh, obviamente nosotros podemos tener unos insumos para nosotros predecir, pero lo interesante siempre será ver las cosas como si fueran casos únicos, ¿vale? Por lo tanto, el proceso de evaluación, hasta el momento lo que hemos dicho es del oído fonemático, que evalúa casi que los sonidos del lenguaje, trata de que nosotros sepamos qué es lo que nos están diciendo, nos habla del contenido como tal. Mientras que el hemisferio derecho del oído fonemático lo que hace es decirnos cómo se dijo, casi que nos da información contextual del lenguaje, ¿vale? Una prosodia del lenguaje. O sea que en últimas, yo no podría ser psicólogo si tuviera una lesión de oído fonemático derecho, ¿bien? ¿Por qué? Porque si tuviera una lesión a nivel de los temporales derechos, tendría muchas dificultades para yo poder entender el sarcasmo, entender el doble sentido, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo simplemente voy a procesar con mi hemisferio izquierdo y es literal lo que me dijo, estoy bien. O sea, dijo que estaba bien. No me voy a fijar en si el cómo lo dijo constata que efectivamente está la persona normal, bien, ¿vale? Entonces, es importante que oído fonemático nosotros entendamos que va a participar en todas las actividades del lenguaje, en todas ellas, ¿vale? En todas ellas. Y quiero enmarcar aquí cómo también el factor perceptivo analítico, que es visual, izquierdo, participa también en el lenguaje, en la comprensión del lenguaje. Y yo lo había dicho en sesiones anteriores, pero quiero enmarcarlo porque a veces se nos olvida. Y es muy importante entender cómo hay una sinergia entre los factores. Cómo cuando yo percibo analíticamente, estoy haciendo un análisis no solamente del espacio, es decir, dónde están las cosas, arriba, a la izquierda, ¿vale? Debajo, sino que también hago un análisis temporal de antes o después, y por lo tanto muchas de las instrucciones verbales se fundamentan en instrucciones tanto temporales como espaciales, que demandan mucho del análisis perceptivo analítico. Entonces, si yo doy una instrucción verbal como pásame las llaves que están encima del cuaderno, ¿vale? Y yo tengo debilidad perceptiva analítica, yo no voy a ver el encima del cuaderno. Voy a tener dificultades para procesar encima, izquierda, derecha, abajo, ¿bien? Es decir, todo ese componente espacial que nos brinda la mirada, que nos brinda el procesamiento visual, pues yo voy a tener dificultades para procesar, por ejemplo, la velocidad con la que viene un balón hacia mí. De pronto se burlan de mí, me hacen bullying porque soy torpe, cada que le lanzamos algo se golpea, pero resulta que yo tengo debilidad perceptiva analítica, no puedo ver a qué velocidad viene, o sea, no puedo anticipar mi cuerpo, los movimientos para poder atrapar el balón. ¿Bien? Entonces, muy seguramente, en vez de decir que no puedo atrapar el balón, te voy a decir que no quiero jugar. Bien, no quiero jugar, eso es de bobos, eso no es, ¿vale? Leer. Entonces, leer es procesamiento visoespacial, ¿vale? Entonces, también, si tengo dificultades para el procesamiento visoespacial, pues voy a decirte que no quiero, no me gusta, no quiero leer y punto. Entonces, yo puedo ser visto como una persona con un trastorno de conducta, es decir, oposicionista, desafiante, impulsivo, ¿vale? O sea, no me regulo, ¿vale? Como que me mando solito, no sigo ninguna instrucción. Y no sigo ninguna instrucción porque la instrucción no la entiendo. Entonces yo antes de poner un cuadro de diagnóstico de esa magnitud, yo tengo que verificar si el procesamiento de la información visoespacial está conservado. Porque si está conservado, cuando yo dé la instrucción verbal visoespacial, que requiere este procesamiento visoespacial, pues lo voy a poder realizar. Pero si yo te pido que hagas un procesamiento visoespacial del tipo, léeme la segunda línea que está a la izquierda de la imagen, pues si yo tengo habilidad visoespacial, te voy a decir, léalo usted. Yo no voy a reconocer que pues, no puedo, ¿vale? Y menos en un salón de 40, de 50 o de 20, ¿vale?
Entonces, de eso se trata, de que nosotros cuando estamos en el proceso de evaluación siempre digamos, ok, ¿dónde está la dificultad? Está la dificultad al momento de leer en público, por ejemplo. Ok, para leer en público, ¿qué se necesita? ¿Qué le demanda a esta persona leer en público? Entonces aquí vamos a hacer un análisis de cuáles factores participan para que esta persona pueda leer en público correctamente. ¿Bien? Y con eso en mente, entonces yo ya puedo decir, ah, claro, por estas razones, porque creo que hay una hipótesis de base y es, ¿será que es el factor de regulación y control? ¿En qué sentido? Factor de regulación, igual yo me estoy adelantando, digamos, a los factores. Me voy a basar en los que hemos visto. Perceptivo analítico. ¿Será perceptivo analítico? Entonces, ¿qué tipo de errores voy a esperar si tiene una debilidad perceptiva analítica? Voy a ver confusiones, saltos de renglón, ¿vale? Es decir, voy leyendo y de un momento a otro me salto el renglón que debería de seguir o vuelvo a leer, vuelvo a repetir el mismo renglón. Esa es una debilidad perceptiva analítica, ¿vale? Otra habilidad perceptiva analítica es que yo, pues, mire las letras y no entienda si lo que estoy leyendo es una... ¿Qué característica hace que yo pueda ver, digamos, un... Imaginémonos que si nosotros pudiéramos hacer colocarles a ustedes unas gafitas para monitorear dónde se fija su mirada cuando ven algo, ¿listo? Entonces, supongamos, yo tengo esta lámpara, ¿ok? Cuando ustedes la miran con su perceptivo analítico, los que tienen un perceptivo analítico conservado, ¿listo? Fuerte, ¿vale? Lo que el mapeo de calor y el mapeo, digamos, que va a seguir su mirada, va, si lo calcáramos, no es que vamos a ver esto, pero sería prácticamente como una delineada sobre la forma, ¿vale? Es decir, que vamos a tener una estructura como si estuviéramos uniendo, diciendo punticos, 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 y luego uniéramos una línea. Entonces, así, digamos que se vería en nuestra corteza cerebral, aparecería una neurona, otra neurona que disparan y hacen el trazado de la forma. Entonces, sale como la forma. Más sencillo sería si hiciéramos un rectángulo, ¿no? Entonces, el rectángulo, y entonces aparecería en mi corteza occipital esta forma. Una neurona que dispara a esta neurona y esta neurona a esta neurona, y así para que yo pueda ver que eso es como un rectángulo, ¿vale? Ahora, si yo tengo debilidad perceptiva analítica y miráramos también cómo se vería, veríamos una desorganización, como si esta neurona disparara a esta neurona o esta, entonces no sabe cómo a dónde mirar. Cuando tenemos debilidades perceptivas analíticas es básicamente como en ese sentido. Es como si fuéramos a leer en español, pero cuando vemos, alguno ha intentado leer mandarín o ha visto, digamos, eh, instrucciones en un idioma o ruso, por ejemplo, pues uno sabe, digamos pero no le significa nada. Entonces, es como si las letras que para nosotros significan algo, ¿vale? Al momento de ser procesadas en la corteza cerebral, no tienen la forma que nosotros vemos. O sea, no tienen la S, ni tienen la E, sino que es como algo muy confuso, muy poco claro de poder ser leído. Entonces, no se procesa. Por lo tanto, casi que había una gran dificultad para leer en voz alta. O sea, yo voy a leer y realmente no puedo procesar la información visual, no sé qué hay ahí, ¿vale? O veo los elementos, pero no los puedo integrar, ¿vale? Que es como cuando uno describe y describe y describe, pero no lo puede nombrar, que a veces a nosotros nos sucede. Pero entonces, en el fondo, lo que quiero señalarles es que nuestra labor, ¿vale? Siempre es tener en cuenta que al momento del análisis de las tareas, nosotros podríamos decir, ok, el motivo de consulta por el que llega, este motivo de consulta, el que sea, eh, ¿qué le demanda al sujeto cuando realiza ese, digamos, motivo de consulta, dificultad atencional? ¿Qué factor puede estar relacionado con una dificultad atencional, ¿vale? Porque yo puedo tener una dificultad atencional porque, claro, no puedo procesar la información de mis compañeros,
no sigo el ritmo de mis compañeros, me voy a ocupar de otras cosas, ¿vale? Que no se capturó mi atención, o sea, no hay un foco al cual yo pueda direccionar qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, ¿vale? Entonces, perceptivo analítico, perceptivo global y odio fonemático son factores que se encargan del procesamiento, el odio fonemático de la información audio-verbal y participan todas las tareas del lenguaje, y perceptivo analítico y perceptivo global van a participar en todas las tareas visuales. ¿Listo? Visuales. Entonces, cuando hay información visual, perceptivo analítico, perceptivo global. Tareas del lenguaje audio-verbales, oído fonemático. Ahora, con esos dos factores, como nosotros somos una especie visual y auditiva en gran medida, pues podríamos explicar gran parte de los problemas que vemos típicamente en el aula de clase, ¿vale? Pero existen también otros fenómenos que vamos a incluir. Entonces, ¿qué otro factor participa? Nosotros ahorita habíamos hablado de la corteza parietal. Entonces, en la corteza parietal, nosotros lo que nos vamos a encontrar son dos factores principales. Un factor que tiene que ver con la precisión del movimiento, ¿vale? Ser precisos en el movimiento, uno podría pensar la motricidad fina, que yo, por ejemplo, voy a hacer una A y termine siendo una A, no termine siendo otra letra diferente, ¿vale? Entonces, una cosa es que yo vea perfectamente, perceptivo analítico muy bien, pero en el momento de la precisión motora termina siendo otra cosa, ¿vale? Termina en otro tipo de dibujo, por errores en la precisión motora. Entonces, desde esa perspectiva, el sinestésico es un factor que nos va a ayudar a nosotros a que seamos precisos en el movimiento. Por lo tanto, se encarga de la discriminación táctil. Cuando nosotros, por ejemplo, sabemos, tenemos como una conciencia corporal, ¿vale? ¿Dónde está nuestro cuerpo en el espacio? Cuando estamos en una clase de rumba o de zumba o de lo que nosotros estemos haciendo, y el profesor agarra para la izquierda, nosotros salgamos para la izquierda. Que cuando nos digan mano derecha arriba, nosotros mano derecha arriba y no estemos mano izquierda arriba. Ese tipo de procesamiento de precisión espacial también es sinestésico, ¿vale? Por lo tanto, el factor sinestésico es pura precisión espacial del movimiento. Y además, otro componente importante es el hecho de que nos discrimina táctilmente. Por lo tanto, es el que tiene que ver con que nosotros conozcamos por la modalidad táctil. O sea, que cuando ustedes toquen algo, ustedes sepan qué están tocando. Que si ustedes se meten la mano al bolsillo, ¿sí? Ustedes se meten la mano al bolsillo y puedan sacar lo que necesitan sacar. ¿Vale? Entonces, si nosotros desde esa perspectiva decimos, ok, o sea que cuando yo me meto la mano al bolsillo y saco una moneda de 500, que es la que necesitaba, ¿qué factor es el que me garantiza eso? Se lo garantiza el sinestésico. Cuando usted está haciendo el trabalenguas y usted dice tres tristes y es súper preciso en el movimiento, en el aparato fonoarticulador, el control voluntario preciso de su aparato fonoarticulador, es decir, lo que tiene que ver con el componente expresivo del lenguaje, se lo está garantizando también el sinestésico. Pura precisión motora, ¿vale? Pura precisión motora. Y el factor cinético, ¿vale? El factor cinético es el otro factor que encontramos en los parietales. Ese factor cinético es el que uno diría la motricidad gruesa. Es el que nos permite pasar de un eslabón motor cualitativo a otro eslabón motor diferente cualitativamente hablando. Traducido al castellano, es decir, en términos materiales, sería, esto tiene una característica motora cualitativa a esta. Entonces, mano abierta tiene una característica cualitativa a nivel motor distinta a una mano cerrada. El paso fluido de una mano abierta a una mano cerrada y que no se vea robotizado, que no se vea con temblor o que se vea que me quedo pegado en un movimiento y no puedo pasar al siguiente, ¿vale? Es gracias al cinético.
Entonces, el cinético es una fluidez del movimiento. El cinético es una melodía cinética. Es un baile. Cuando nosotros caminamos y caminamos fluidamente, está participando el cinético. ¿Bien? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, escribimos, pasar de mi letra inicial a la siguiente letra fluidamente es cinético, ¿vale? Hablar. Un sonido del lenguaje, un fonema, tiene una característica motora distinta. La A, por ejemplo, para decir Alejandro, A es un eslabón motor, L, que sería la siguiente letra, es otro eslabón motor, y ese paso fluido de A, L, E, ¿vale? Es cinético. La precisión, es decir, que cuando yo haga A sea A y cuando haga L sea L, es sinestésica. Por lo tanto, el movimiento es cinético, fluido, pero también es preciso. O sea, mano abierta y que sea preciso una mano abierta y no 4 dedos, 3 dedos, 2 dedos, precisión. Un error de precisión sería sinestésico. Fluidez del movimiento cinético. Entonces, ustedes podrían decir, ok, entonces, si yo estoy haciendo este movimiento, ¿vale? Esto es sinestésico, precisión. Hacer este movimiento fluido, ¿vale? Sería cinético, ¿vale? Este movimiento seguido, cinético. O sea, pasamos de un eslabón a otro motor. Dedo cerrado, dedo abierto. James Rodríguez cuando está hablando y que se queda pegado en un eslabón motor, debilidad cinética, ¿sí? Pero la fluidez de movimiento entonces nos lleva siempre a pensar en la velocidad de escritura, o sea, cuando aparecen problemáticas del tipo se queda atrasado, se cansa al escribir, entonces empezamos a sospechar que el tono muscular, la motricidad gruesa, factor cinético, puede estar involucrado, ¿vale? Entonces hasta ahí tenemos corteza occipital, temporal, parietal, y nos vamos a ir a la última corteza, para integrar todo en el proceso de evaluación, para que quede un poco más claro en la práctica de cómo lo evaluamos y podamos entonces notar cuál es nuestro papel allí y cómo participan los diferentes factores en ese proceso. Entonces, el tercer bloque funcional, ¿vale? El tercer bloque funcional es el lóbulo frontal. Ese lóbulo frontal es un lóbulo que se encarga entonces de la toma de decisiones. El factor que está allí es el factor de regulación y control. Entonces, el factor de regulación y control es un factor, por lo tanto, que lo que nos va a garantizar, lo vamos a ver siempre, siempre lo vamos a ver, cuando tiene que cumplir un objetivo, ¿vale? Le han puesto un objetivo y que nosotros cumplamos ese objetivo, que nos retroalimentemos en función de ese objetivo, es garantizado gracias al factor de regulación y control. Por lo tanto, si nosotros programáramos a una persona para que hiciera una determinada conducta, ¿listo? Si apareciera un cambio en el contexto, cualquier cambio en el contexto, y esa programación no se actualiza a ese nuevo cambio en el contexto, habría debilidad de regulación y control. ¿Qué estamos diciendo en últimas? Que el factor de regulación y control es el factor que está regulando en función del objetivo y los cambios contextuales. Es decir, es el factor que está enlazando la percepción y la acción. Entonces, la percepción provendría de los bloques 2 y bloque 1, ¿cierto? Pero principalmente del bloque 2, que es donde están los temporales parietales y occipitales, o sea, lo que vemos, lo que tocamos y lo que escuchamos. Esa percepción implica, ok, tenemos esta situación, ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, supongamos que el problema es que está oscuro, la percepción nos dice que necesitamos luz. Entonces, la acción que iríamos a hacer sería, digamos, encender la lámpara. Tengo aquí al lado. Entonces, llego y la enciendo. Aumenta la luz. Pero, ¿qué pasaría si yo hago este movimiento y no enciende la luz? ¿Vale? Ajustar entonces de decir, ok, hice este movimiento, esta acción, paso este efecto en la percepción y tengo entonces que buscar una nueva acción para cumplir con la tarea.
¿ok? Entonces, el factor de regulación y control nos permite que estemos contextualizados en lo que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, que nosotros, si por ejemplo tenemos mucho tiempo de experiencia en escritura, las reglas ortográficas, ejemplo, antes de una P va una M. Esa es una regla ortográfica. Otro ejemplo, la primera letra siempre va con mayúscula. Los nombres propios van con mayúscula. Ese tipo de reglas, ¿vale? Se espera que si yo ya llevo mucho tiempo de experiencia y yo cometo errores en esas reglas ortográficas, significa entonces debilidad de oído, perdón, de regulación y control. Otro ejemplo de debilidad de regulación y control lo podemos encontrar, por ejemplo, en la música. Hay canciones, ¿vale? Que se repiten y se repiten y se repiten. Como un bucle constante, ¿vale? Como que no se produce nada nuevo. Eso indica debilidades de regulación y control. Mantenerse sin cambiar, ¿vale? Mantenerse en una misma estrategia cognitiva, lo que uno diría, la persona terca, 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 porque hace eso pese a los resultados y la implementación le va mal, o sea, la argumentación contextual es, ese no es el camino, eso no te está sirviendo, pero aún así sigue con la misma estrategia de resolución, nos está hablando de debilidad de regulación y control. Otro elemento también importante a considerar es que el factor de regulación y control, por lo tanto, es lo que nos hace a nosotros pues, seres humanos. Es decir, si yo entreno a un perro para que cada que yo le pase la mano me pase la patica, me va a tomar mucho tiempo nuevo de entrenamiento para que cuando yo pase la mano, pues ya no me pase la pata, sino que le enseño que cuando le pase la mano, no sé, me lamba la mano. Pero con un ser humano, tú le puedes decir, mira, cuando yo te dé la mano, tú me vas a dar la mano. Y luego te digo, no, 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 ya no, cuando yo te dé la mano, ahorita nos vamos a dar el puño, o nos vamos a dar con el codo, nos vamos a saludar de lejitos por el asunto de, no necesitamos entrenamiento, o sea, de entrada podemos acordar algo y nos vamos a mover por esas reglas. Entonces, esas reglas pueden cambiar en función de los cambios contextuales, o sea, nosotros no estamos hechos para usar tapabocas, para relacionarnos con, o sea, para estar en aislamiento social, pero la vida está de por medio. Entonces, el problema no es tanto nosotros, sino si no creemos pues, que nos vamos a contagiar. El asunto es a quién podemos contagiar si no lo hacemos. Entonces, desde esa perspectiva, el factor de regulación y control, por lo tanto, si ustedes vieron a Bart Simpson en algún momento que le ponían a hacer planas, entonces en el tablero arrancaba siempre así, eso no es regulación y control. Ahí no hay ningún tipo de regulación y control porque yo sigo una plana, ¿vale? Sigo una plana, sigo lo que me están proponiendo. Entonces, no tengo que hacer ningún tipo de regulación y control realmente de mi conducta. Pero si a mí me preguntan, ¿qué hiciste ayer? ¿Vale? Eh, yo ya tengo un objetivo, que es hablar en pasado. Si yo te empiezo a hablar en presente o en futuro, tú me vas a decir, algo está pasando con ese factor de regulación y control. Si yo te pregunto, ¿cómo te llamas? Y tú me respondes tu edad, o ¿dónde trabajas? Y tú me respondes, bien, gracias, pues está pasando algo con el factor de regulación y control. Hay debilidad del factor de regulación y control. Entonces, el factor de regulación y control, por lo tanto, que lo vamos a encontrar principalmente en tareas que requieren el monitoreo de la actividad, el seguimiento de la actividad en función del objetivo. Otro ejemplo que está en una película que sucedió de Sully, creo que se llama la película, con Tom Hanks, es un piloto que despega y a los pocos momentos de vuelo unas aves rompen sus motores y él tiene que tomar una decisión de volver, de, no puede devolverse, no puede aterrizar. ¿Dónde aterrizar? Entonces hace un aterrizaje sobre un río, el río Hudson. Y al tomar esa decisión, él salva a muchas personas. Pero si estuviera programado piloto automático del punto A al punto B, digamos, un cambio, digamos, dentro de los planes, de esa retroalimentación de, bueno, yo hago esto, voy a planear hacia acá, qué resultado tengo, me estoy yendo mucho para allá, otra vez retroalimentación. Entonces, entre mayores cambios tenemos en nuestros contextos inmediatos, mayor demanda de regulación y control necesitamos. Cuando tenemos actividades muy monótonas, muy, digamos, reiterativas, ¿vale?
que es como si estuviéramos adormeciendo el factor de regulación y control porque no hay cambios significativos, ¿vale? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es poner todo esto, armarlo en torno a la evaluación. ¿Cómo nosotros evaluamos estos factores neuropsicológicos para que si existe alguna duda respecto a alguno de estos factores, pues nos quede mucho más claro al momento de verlos en acción y por lo tanto evaluarlos? Entonces, desde esa perspectiva, todos están viendo el manual de evaluación neuropsicológica infantil breve. En este factor, en este proceso, aquí hay que tener unas consideraciones. El manual, digamos que empieza por analizador sinestésico y memoria táctil, ¿bien? Pero nosotros tenemos que considerar dos cosas. Que hay momentos en los cuales, si yo, por ejemplo, voy a evaluar un niño, ¿listo? Yo puedo tomar algunas de estas tareas que están aquí para romper el hielo, para aproximarme al niño y generar confianza. Pero también tengo que tener en cuenta que hay niños donde la confianza, digamos, ha estado perdida, donde se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Porque provienen de contextos vulnerables o contextos en los cuales la confianza se ha roto. Víctimas de abuso sexual, de maltrato intrafamiliar, donde quien debería garantizar la protección, pues no la garantiza. Entonces, nosotros no podríamos, digamos que en esas condiciones, empezar el proceso de evaluación con esta primera tarea. ¿Por qué? Porque esta tarea, para poderla realizar, requiere que el niño no vea lo que nosotros vamos a hacer a sus manos. Entonces, la primera tarea consistiría entonces en la reproducción de posiciones de los dedos en la mano contraria. ¿Por dónde podríamos empezar? Podríamos empezar, para ganarnos la confianza del niño, podríamos empezar por la organización cinética de los movimientos. Podríamos empezar por ahí. Una vez que nos hemos ganado la confianza, podríamos pasar a el evaluador sinestésico. Pero si tenemos un niño en condiciones donde la confianza, digamos, ustedes ya se la han ganado porque llevan tiempo de observación con el niño, son ustedes los psicólogos de la institución, y digamos que quieren hacer el proceso de evaluación. Por ejemplo, donde yo antes trabajaba era en instituciones de protección. Entonces, el proceso de evaluación era de niños que venían con estas características, o sea, niños con familias que habían roto la confianza. De privaciones culturales, de privaciones afectivas. Entonces yo lo que acostumbraba a hacer era saber cómo esas condiciones afectivas y culturales les estaban afectando el desarrollo a nivel cerebral. Entonces mi concepción era, quiero saber cómo llegan, ¿vale? Cómo están sus factores neuropsicológicos para, a partir de ahí, si yo ya sé cómo están sus factores neuropsicológicos, pues puedo casi que saber qué es lo que tengo que hacer y cuáles van a ser las posibles dificultades que va a presentar, sea para la lectura, para la escritura, para el cálculo, y qué recomendaciones puedo hacer al respecto. Entonces, es muy importante que ustedes vean el mundo ya también desde los factores neuropsicológicos cuando están realizando cualquier actividad, para que empiecen a familiarizarse con los términos y a familiarizarse también con estas inquietudes que a veces uno dice, bueno, ¿esto es más de este factor o es más de este factor? ¿Listo? Que es algo importante que lo empecemos a incluir, digamos, dentro de nuestras herramientas de trabajo. Entonces, la primera tarea sería, vamos a hacerlo tal y como lo indica, digamos, el manual, pero quiero que sepan eso, que si ustedes no planean explorar factores neuropsicológicos, pueden tomar una tarea para romper el hielo. ¿Cuál tarea pueden tomar? Organización cinética de los movimientos. Pueden empezar por ahí, es una tarea muy amena como para romper el hielo, que ahorita se les explico, para familiarizarse con el niño. Otra, y luego hacerle la continuación los que quieran la exploración. Entonces tienen dos alternativas. Romper el hielo y ya, no exploran más, o romper el hielo y continúan el proceso de evaluación. Entonces, dicho de esta manera, el primer paso que nosotros vamos a necesitar para poder realizar este proceso de evaluación es unas condiciones ambientales en las cuales haya privacidad, que haya silencio, que haya una buena iluminación. Si tenemos esas condiciones, si vamos, no podemos garantizar el silencio, no podemos garantizar unas condiciones óptimas, pues es preferible que nosotros no apliquemos
las tareas que van a demandar mucho la participación de oído fonemático. Es decir, el procesamiento de la información audioverbal requiere sí o sí silencio. Si están haciendo mucho ruido, es preferible que se suspenda y luego se continúe. Porque de lo contrario vamos a tener una información distorsionada acerca del niño y su realidad. Se lo vamos a tratar como si tuviera debilidad de oído fonemático, pero no, es un asunto más de ambiente, ¿vale? Mucho ruido. Profe, pues yo creo que eso fue lo que a mí me pasó, ¿no? O Ujú. sea, que yo no como que no adecué mucho el espacio y por eso, pues yo digo que es por eso, pero imposible que, no mentira, pues no sé, pero yo concluí eso, que yo por no organizar muy bien el espacio fue que como que muy distorsionado, no se acordaba de nada, literal. Vení. Sí, espérenme un segundito y ya regreso con ustedes así de pleno. Ven, dejo aquí de... Entonces, claro, Sofía, eso sucede, que muchas veces el medio se convierte en una confusión, una variable que nosotros tenemos que considerar si incide en el resultado y que nos corresponde pues a todos casi que controlar en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que nosotros necesitamos para poder hacer este ejercicio es, nosotros nos vamos a ubicar, vamos a necesitar aproximadamente unas 10 hojas tamaño carta, ¿vale? Completamente blancas. ¿Por qué decimos completamente blancas? Porque si utilizamos cuadriculado o reciclado, lo que vamos a encontrar es que se convierten en un apoyo visual. Es decir, que si estábamos explorando perceptivo analítico o perceptivo global, pues lo que no sabríamos decir si tuvo un buen resultado pues gracias al apoyo de la cuadrícula, porque puede decir, bueno, la ventana, digamos que tiene dos cuadritos o tres cuadritos. Bien, entonces en ese orden de ideas, los apoyos visuales tratamos de eliminarlos. Mejor dicho, deberíamos de eliminarlos. Hojas blancas, en 10 hojas blancas, necesitamos un anillo y un lápiz. ¿La idea cuál es? El anillo y el lápiz, lo importante es, lo que nosotros vamos a explorar es la memoria táctil. ¿Cómo vamos a explorar la memoria táctil? Necesitamos que no haya visión, que no haya audición. Por lo tanto, si a mí, por ahí, oye, yo estoy explorando y yo voy a utilizar, por ejemplo, mi anillo, yo esto no lo puedo hacer delante de la persona que estoy evaluando, ¿vale? Porque entonces, que pues, lo acaba de ver. Entonces yo no sé si lo conoció por la modalidad visual, que muy seguramente lo conoció por la modalidad visual, ¿vale? O que pase que se cae y suena. Por entonces, ok, yo sé que suena así, ¿vale? Porque yo digamos que tengo esta experiencia previa. Entonces, por lo tanto, los objetos que vamos a utilizar en el proceso de evaluación tienen que ser objetos que cuidemos que no hagamos ruido con ellos y que no se hayan visto previamente, o sea, que no los tengamos prácticamente ubicados, ¿vale? Casi que ubicados, ahí dispuestos, pues casi que con estas dos cosas son las que te voy a evaluar a continuación, sino que tienen que estar, casi que están integrados dentro del espacio. Si algunos de ustedes dicen, no, es que yo no tengo un espacio adecuado, bueno, pues por lo menos en tu bolsillo guardado, ¿vale? Que con eso entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es decirle al niño, ¿vale? Porque esta evaluación infantil es de los 5 a los 12 años. Vamos a decirle al niño, mira, vamos en condiciones entonces de, nosotros nos vamos a ubicar de esta forma, nosotros nos vamos a ubicar donde al frente vamos a tener al niño y del lado contrario vamos a estar nosotros. Entonces, como estamos hablando de un factor de análisis sinestésico, entonces tenemos que eliminar la visión. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros podemos decirle al niño, mira, si tenemos la confianza ya ganada de lo que habíamos hablado anteriormente, decirle al niño, mira, no puedes mirar, ¿vale? En este momento puedo cubrir tus ojos. El niño dice, no quiero que me cubras los ojos. Entonces, bueno, cierra los ojos, ¿vale? Tienes que cerrar los ojos. Cerrar los ojos, dejarse vendar los ojos, significa confianza, confiar en el otro. Por lo tanto, si yo no he construido esa confianza, es difícil empezar por aquí. Y más en contextos de Colombia, donde la vulnerabilidad, digamos,
sea, la desconfianza hacia el otro pues es mucho más alta que en otros países, pienso. Entonces, por eso se sugiere empezar por abajo, pero vamos a decir que tenemos las condiciones óptimas de aplicación para que ustedes puedan jugar con irse por un lado, es decir, irse a aplicar directamente esto, o tener ya confianza y empezar por aquí. El resultado va a ser el mismo. Entonces le vamos a decir al niño, yo por ejemplo, normalmente lo que acostumbro a hacer es utilizar una hoja o utilizar algún obstáculo, ¿vale? Para obstaculizar la visión del niño respecto a lo que estoy haciendo. Entonces yo puedo, por ejemplo, ubicar, sostener, ¿vale? Un obstáculo y las manos del niño pues van a estar en esta posición. Entonces yo voy a tener el obstáculo, las manos van a estar en esta posición, ¿listo? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a decirle al niño, ¿sientes lo que yo estoy haciendo? Entonces, si el niño se sienta con las manos cerradas, vamos a decirle, abre tus manos, relájalas, ¿listo? ¿Sientes lo que estoy haciendo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice que hagamos? Nos dice que en la mano derecha vamos a juntar el anular y el pulgar. Dedo 1, dedo 4. Entonces, obviamente aquí, si yo lo hago, pues voy a cubrir, no les voy a dejar ver, ¿listo? Pero en últimas lo que queremos hacer tiene que ver con yo como evaluador, decirle, ¿sientes lo que estoy haciendo? Él tiene las manos en esta posición, yo voy a coger en la mano derecha y hacerlo. ¿Listo? ¿Sientes lo que estoy haciendo? ¿Vale? El niño debe decir sí, luego muy bien. Puedes hacerlo otra vez y entonces observamos. Y ahí es donde registramos, donde aparece la observación. ¿Qué vamos a registrar? Entonces, vamos a cuidarnos nosotros como evaluadores, número 1, de no contaminar al niño. ¿A qué me refiero? Tocar de más. Entonces va a generar confusión de cuál es el dedo en últimas. ¿Será que como me tocó así, entonces también tengo que hacer ese movimiento? No, es juntar el pulgar y el anular. Entonces, ¿sientes lo que estoy haciendo? Casi que es coger dedito, anular, dedo gordo, dedo pulgar, ¿vale? Y listo. Entonces, hazlo tú. ¿Qué vamos a registrar? Vamos a registrar, número 1, que las manos como tal estén registrando lo que hemos dicho que íbamos a registrar. Es decir, si el niño, por ejemplo, utiliza otros dedos diferentes, ¿vale? Otros dedos diferentes. O, por ejemplo, al hacer el movimiento, hace un movimiento que no se necesita, como por ejemplo sacar la lengua, para hacer el movimiento, significa que lo puede hacer, pero lo hace con errores. ¿Listo? Por lo tanto, hay 3 posibilidades. Hacerlo perfecto, sin errores, es decir, no involucra más dedos que los necesarios, ¿vale? Y lo hace muy bien, preciso y demás, ¿listo? O con errores, o la imposibilidad de hacerlo. Una imposibilidad de hacerlo es que no logra nunca el dedo que tenía como objetivo. Hacerlo con errores es que está el dedo correcto, pero involucra otro tipo de errores, más dedos o más movimientos de los que se necesitan. Sea sacar una lengua, sea un poco de temblor en la mano para realizar el movimiento, ¿vale? Dificultad. Notamos que hay esfuerzo. Debería de ser fluido, tranquilo, ¿vale? Si hay esfuerzo por alguno de los indicadores de temblor, de sacar la lengua, eso, digamos que vamos a contarlo como con un error, ¿vale? Lo puede hacer, pero con errores. Ahora, una vez hemos hecho ese proceso, ¿listo? Entonces, le vamos a decir al niño, muy bien. Entonces, vuelve a la posición inicial. ¿Listo? Entonces, al lado derecho, ustedes ven que dice observaciones. Entonces, juntar el anular y el pulgar en la mano derecha sería nosotros como evaluadores. ¿Sientes lo que estoy haciendo? Sí, muy bien. Hazlo tú. Registro en la observación cómo lo hizo. Bien. Puedo poner un chulito, lo hace perfecto. Preciso, tal. O con errores y registro. Ahora, ¿qué le voy a decir? Hazlo en la otra mano. O puedo decir, hazlo en tu mano izquierda, pero realmente a veces los niños confunden izquierda y derecha, entonces hazlo en tu mano contraria, hazlo en tu otra mano.
Con eso estamos entonces diciéndole al niño que lo que hizo en la mano derecha, este movimiento lo puede hacer en la mano izquierda y vuelve y registra. Entonces, debe ser igual, debe estar igual, ¿vale? Y vuelvo y registro exactamente lo mismo, con errores o la imposibilidad de hacerlo o hacerlo perfecto. Esas son las tareas que componen juntar el anular, ¿vale? En la mano derecha y hacerlo en la mano izquierda. Ahora, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Esto va a seguir allí ocultando la mirada del niño, que no pueda ver cómo ubicamos las manos. Y lo que hacemos a continuación entonces es, dice, levantar el índice y medio de la mano izquierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle, ¿sientes lo que estoy haciendo? Levantamos, ¿listo? Soltamos, hazlo tú. Entonces el niño debería hacer esto, ¿vale? Ahora hazlo en tu mano contraria, debería hacer esto, ¿vale? Ya con estos movimientos ya tenemos entonces la exploración de, si lo hace en la mano izquierda, lo notamos al frente de mano izquierda, reproducción en la mano contraria a la posición 2, ¿vale? Y ahí registramos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Siempre estar muy atentos de que no existan otros movimientos distintos a los necesarios para realizar el movimiento. Es pura precisión motora, ¿listo? Precisión motora, que no haya otro movimiento distinto. Alternativas, puede pasar temblor, puede pasar que saque la lengua, puede pasar que involucre otros dedos. Eso es como los elementos típicos. Como nosotros tenemos que hacer evaluaciones interventivas, ¿qué significa una evaluación interventiva? Significa que yo le voy a mi tarea como evaluador también, además de la evaluación, es identificar qué tipo de apoyos necesita para realizar la actividad correctamente. Desde el histórico-cultural, recuerden que es de un desarrollo que se da de afuera hacia adentro, es decir, primero es interpsíquico y luego es intrapsíquico. Por lo tanto, la idea ¿cuál es? Que hay una estructura de la acción que está débil, es decir, el niño no sabe cómo estructurar sus manos para realizar el ejercicio. Al menos desde el factor sinestésico tiene debilidades porque presenta errores, ¿vale? Está presentando errores. Entonces mi tarea como evaluador es, bueno, vamos a mirar si abriendo los ojos lo puede hacer, ¿vale? Y entonces vamos a registrar, entonces tenemos las condiciones de aplicación y las condiciones de aplicación con ayuda para saber qué tipo de apoyo necesita, porque lo que nos importa a nosotros es que finalmente desaparezca esa ayuda, o sea, que después él lo pueda hacer con los ojos cerrados o sin mirar, ¿vale? Pero en una primera instancia es que estamos dando una base que orienta la acción, que le garantiza el éxito, porque en últimas lo que nos importa es que lo pueda hacer, que él sienta que lo puede hacer. ¿Listo? No igual a los demás, por ahora, pero termina haciéndolo, ¿vale? Entonces, nuestra labor también es hacer esos puentes entre las personas que ponen unas restricciones, unos obstáculos que hacen que el otro no pueda realizar las tareas. Toca decir, bueno, en estas condiciones sí las puede realizar, por lo tanto, vamos a hacer estos ajustes, estos cambios, ¿vale? Entonces, la siguiente tarea consiste en el reconocimiento de objetos. El reconocimiento de objetos, ¿cómo se hace? Nosotros entonces lo que vamos a hacer es, bueno, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos a la persona, bueno, vamos a, eh, sigue con los ojos vendados, seguimos con la barrerita aquí, el obstáculo aquí, ¿cierto? Seguimos con nuestro obstáculo ahí. Y entonces, ¿qué va a pasar a continuación? Vamos a decir, dice que en la mano derecha nosotros vamos a ubicar un lápiz. Entonces, cogemos nuestro lápiz. Él tiene los ojos vendados. Si no los tiene vendados, nosotros necesitamos que eso no se pueda, digamos, notar. Y podemos entonces decirle, bueno, colocamos en la mano derecha y le decimos, siente lo que tienes en la mano. ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Vale?
Y entonces, ¿ese qué es? Implicaría que empiece un proceso de conocimiento táctil. Es decir, que empiece a usar las manos para conocer. Pero la mano derecha, que es la mano donde coloqué el lápiz, bueno, lapicero que tengo yo acá. Entonces, él debe empezar en ese proceso de conocimiento. ¿Qué errores pueden pasar? Que él trate de abrir los ojos para mirar, ahí sería imposibilidad de hacerlo, o que utilice su otra mano para conocer, ¿vale? Que haga este movimiento para tratar de saber. Otra cosa que también he observado es que muchos hacen que se lo llevan a la boca para conocer y lo exploran con la boca. Eso también es una imposibilidad para poderlo realizar, ¿listo? Entonces, la tarea es, dime qué tienes en la mano, ¿vale? Vamos a adivinar qué tienes en la mano. Una forma también alternativa o varianza que se puede hacer es yo tener una bolsita negra donde no se ve qué hay adentro, ¿listo? Y ahí deliberadamente he colocado solo este objeto y solo puedo usar la mano derecha. Entonces él va a meter la mano, ¿vale? Pero entonces tratar de no contaminar, que la bolsa no juegue, no sea muy pequeñita para que el niño no pueda palpar bien, se confunda. Tengo un espacio como para poder mirar con los dedos, o sea, tocar, ¿listo? Y conocer. El siguiente es en la mano izquierda, entonces lo que hacemos es en la mano contraria, ¿qué hay ahí? ¿Listo? Y va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a registrar si puede conocer o no puede conocer, ¿vale? Dificultades que se pueden presentar frecuentes, ya se las mencioné. Que utilice otra mano, ¿vale? Para el conocimiento. Y o que trate de abrir los ojos o que se lo lleve a la boca, ¿vale? Todo eso implicaría la imposibilidad para conocer por la modalidad táctil. Y hasta aquí tenemos ya una exploración de reconocimiento de objetos, ¿vale? Ahora, ¿qué sigue? Hasta aquí era sin que el niño viera. Ya a partir de aquí el niño ya puede ver. De hecho, yo ya puedo decirle al niño, muy bien, ahora vas a hacer lo que yo te diga, ¿vale? Infla las mejillas. A mí particularmente me gusta más decirle, bueno, el niño está al frente de mí, entonces yo le digo, haz lo que yo voy a hacer, ¿listo? Entonces él va a inflar las mejillas y yo voy a registrar. Ahora, muéstrame los dientes o muestro dientes, ¿listo? Porque es importante evaluar esto antes que cualquier otro elemento en el proceso de evaluación, o sea, hacerle mucho énfasis a este proceso. Porque muchos de los problemas expresivos del lenguaje, ¿vale? Hablar, ¿vale? Requiere un control voluntario del aparato fonoarticulado, es decir, de cómo respiramos para producir los diferentes sonidos y cómo controlamos nuestra lengua y nuestra laringe, faringe, para producir un sonido, una consonante o una vocal. Entonces, explorar el control voluntario del aparato fonoarticulador es una primera hipótesis que uno dice, ok, ¿será que tiene errores en la expresión del lenguaje a causa de una inmadurez del aparato fonoarticulador, particularmente asociada a una debilidad sinestésica? Porque recordemos que el sinestésico es precisión motora, entonces el aparato fonoarticulador, hacer esto es precisión motora y que no me salga otra mueca diferente. La siguiente entonces es sacar la lengua. La siguiente es tocar los labios con la lengua. Y aquí ustedes vamos a usar el dedo, o sea, igual lo tienen que hacer, sino que no lo hago porque las experiencias que he tenido previas a cuando lo hago es más comentarios como que se distorsiona un poco como el ejercicio, como, ay, es tan rico, ay, otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que no se tergiverse? Es anotar que la lengua debe recorrer los labios, delinearlos correctamente los labios, muy bien, y notar, por ejemplo, si la lengua vibra, si la lengua salta o si la lengua casi que deja babeado, es como recorrer mi bigote, ¿no? Si la lengua hace eso, hay debilidad sinestésica, porque la precisión es solo los labios.
Si vemos que empieza a botar baba, también debilidad sinestésica. Es un control voluntario para recorrer los labios con la lengua. Constante. Tran, y luego tran. Si llega aquí y aquí babea o se salta o llega acá y termina todo debilidad sinestésica, ¿vale? Si nosotros hemos encontrado que esas debilidades sinestésicas previas, entonces mi reacción ante eso es con soplar y silbar. Yo puedo decirle sopla o silba, cualquiera de las dos alternativas, pero si hay debilidad sinestésica, muy seguramente soplar y silbar va a salir babas. Entonces la recomendación es utilizar una hoja de papel delante de nosotros y entonces el niño está acá y le digo sopla, sopla la hoja para que todas las babitas del niño pues lleguen a la hoja y no me vea yo pues, perjudicado ahí, ¿vale? Entonces, así hacemos la exploración de soplar, silbar, la evaluación del aparato fonoarticulador y luego lo que vamos a hacer es repetición de sílabas y sonidos. Aquí, ¿cómo lo hacemos? Registramos en esas casillas en blanco cómo lo dice la persona que estamos evaluando, ¿vale? Aquí es importante no dar pistas visuales, es decir, yo tengo que volverme a cubrir. ¿Para qué? Para que lo que suceda sea construir el sonido. Y tiene que construir el sonido. Si yo le digo cómo se construye, le estoy dando una base orientadora. Distinto es que no lo puede hacer, ¿vale? Yo lo evalúo así, no lo puede hacer, entonces yo le muestro cómo se hace, para ver si así lo puede hacer, ¿vale? Pero es diferente, ahí yo ya digo, ok, miren, bajo condiciones de apoyo, donde yo le muestro cómo se hace, mejora el desempeño, ¿vale? Pero la evaluación es, nos cubrimos y entonces le vamos a decir, repite después de mí unas sílabas y sonidos que te voy a decir. La, na, la. Una por segundo. Ahora tú. Y yo voy a registrar cómo lo dice. Luego, re, se, re. Ahora tú. Y yo voy a registrar cómo lo dice. Luego, mi, bi, mi. Ahora tú. U, a, o. Ahora tú. I, e, u. Ahora tú. ¿Ok? Ese es el proceso en el cual nosotros vamos a explorar la repetición de sílabas y sonidos y que es una característica sinestésica. Y entendemos por qué es sinestésica, porque la, na, tienen punto y modo de articulación, es decir, tengo que poner mi lengua y mi aparato articulador de un modo que me garantice esa sílaba o ese sonido, ¿vale? Y son similares. Entonces, precisión motora, si yo tuviera debilidad en la precisión motora, o sea, debilidad sinestésica, pues seguramente saldría algo como la o la. Bien, por lo tanto, exploramos esto de esta forma y luego vamos a ir a la organización cinética de los movimientos. En la organización cinética de los movimientos, ¿qué hacemos? Nos vamos a ubicar paralelos al niño. Entonces, paralelos al niño significa que nosotros vamos a estar al lado del niño, nos vamos a ubicar, entonces ustedes están aquí, yo me voy a ubicar al lado de ustedes, y lo que vamos a hacer entonces es colocar las manos de forma horizontal, ¿cierto? Y vamos a decirle al niño, bueno, vas a hacer lo mismo que yo, ¿listo? Y entonces voy a abrir mi mano, la otra va a estar cerrada, luego voy a intercambiar esas posiciones de las manos, ¿vale? Y voy a estar paralelo al niño. Entonces el niño va a estar ahí y yo voy a estar prácticamente diciéndole, dale pues, dale, ¿listo? Y vamos a estar en este ejercicio los dos. Yo voy a empezar adrede a aumentar la velocidad, ¿vale? Hacerlo cada vez mucho más rápido para que el niño también, si lo está haciendo lento, vaya aumentando la velocidad. Una vez que el niño esté enganchado ahí, ¿listo? Está en su movimiento, yo voy a empezar a registrar, a observarlo. ¿Listo? Todo el tiempo lo estoy observando, pero con mayor énfasis es cuando el niño ya entendió qué es lo que tiene que hacer. ¿Listo? Es decir, una mano cerrada, una mano abierta. Que se intercambian. ¿Listo? Ese movimiento me permite entonces decirle al niño, bueno, puedes hacerlo más rápido. Normalmente vamos a observar las dificultades cuando le decimos al niño que aumente la velocidad. Cuando el niño aumenta la velocidad, vemos dificultades normalmente.
¿vale? Entonces, es muy importante que nosotros estemos atentos al tipo de dificultades. ¿Qué tipos de dificultades vamos a observar? Vamos a ver que los niños van a terminar o juntando, o sea, iban bien, ¿vale? Pero a medida que aumentan la velocidad, terminan en el mismo movimiento. O dicen, quejándose de cansancio, así de, ya quiero descansar, ¿vale? O movimientos alternativos, o temblor, dificultad para realizar el ejercicio. ¿Listo? Esas son dificultades cinéticas de tono muscular, ¿vale? Grueso. ¿Por qué es cinético? Porque tenemos un eslabón motor cualitativamente distinto en una mano que va a cambiar y se va a alternar y se va a ver fluido, ¿vale? No se va a ver robotizado, se va a ver fragmentado, se va a ver fluido. Entonces, esa fluidez es cinética. Por lo tanto, nos hacemos paralelo y le decimos, listo, mira, vas a hacer lo mismo que yo, ¿listo? ¿Ok? Dale. Entonces, cuando el niño la agarra, yo empiezo a mirarlo con más calma. Si hay otros movimientos no necesarios, sacar la lengua, ¿vale? Y lo que les había mencionado anteriormente, y lo observo y le pido que aumente la velocidad, ¿vale? Una vez yo ya observé que no hay dificultades o hay este tipo de dificultades, la registro muy bien. Listo, terminamos. Ahora vamos a hacer ¿listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a mostrar mis manos, seguimos paralelos, y le digo, no vas a hacer lo mismo que yo, entonces fija. ¿Vale? Ese es el movimiento que vamos a hacer. Solamente vamos a alternar el movimiento. Y le vamos a decir, puedes hacerlo más rápido para ver si hay dificultades. ¿Para qué dificultades? Las mismas dificultades. Unifica el movimiento, es decir, hay una simetría en el movimiento, debería ser una simetría en el movimiento, o hay temblor o hay movimientos que no se requieren, ¿vale? Que yo me equivoqué y entonces decía mano derecha cerrada y yo terminé haciendo mano derecha abierta. No importa, o sea, realmente lo importante es la fluidez del movimiento, ¿ok? Ustedes como evaluadores, pues no terminen haciendo eso. Eso sí sería malo. Ustedes como evaluadores le digan, vamos a hacer la fluidez del movimiento y ustedes tienen problemas ahí en la fluidez del movimiento. Pero importante es eso, que se muestre la fluidez, ¿vale? Una vez que nosotros hemos evaluado en esas condiciones y decimos, ok, no lo puede hacer, o sea, tiene estas dificultades, vamos a ver qué tipo de ayuda necesita. Una ayuda puede ser apoyar las manos aquí, ¿vale? Apoyar las manos. El proceso de evaluación se hace con las manos arriba, levantadas. ¿Listo? Un apoyo sería la mesa. Otro apoyo puede ser al lenguaje, es decir, mano izquierda cerrada, mano derecha abierta, izquierda abierta, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir. Cerrar, abrir. ¿Listo? Otra forma de apoyar. Con eso ya podríamos decir, tenemos un contexto, digamos, de exploración cinética de los movimientos y ahorita vamos a hacer la copia y continuación de la secuencia. Aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que al momento de la exploración necesitamos el modelo. ¿Cuál es el modelo que tenemos al final? Entonces nosotros para esto tenemos dos alternativas. Una alternativa es, yo le pongo este modelo, ¿vale? Horizontal, aquí lo pongo horizontal, ¿listo? Y en ese modelo le digo, ok, vas a intentar no levantar el lápiz lo menos que puedas y vas a copiar ese modelo empezando en un extremo y terminando en el otro extremo. ¿Listo? Eso significaría, por lo tanto, ¿vale? Significaría, por lo tanto, que yo podría entonces, por ejemplo, si voy a utilizar esto como referencia, voy a tener como alternativa que cuando le pido a la persona que haga ese ejercicio, si él puede empezar a hacer este ejercicio, puede decir, por ejemplo, línea, curva, línea, curva, curva. Y eso, digamos que nos lleva, ven que yo creo que voy a hacerlo con algo más grande. Ya regreso, que se vea mejor. Terminar la grabación. Es mucho más sencillo, digamos que yo pueda, digamos, realizar este tipo de ejecución. Yo, por ejemplo, puedo decir, voy a
copiar la figura. Lo que hago es irme para arriba, ¿listo? Y levantar, digamos, el lápiz. Entonces, una habilidad que nosotros tendríamos que notar es, para que sea un poco más claro, este es un eslabón motor distinto a este eslabón motor. Por lo tanto, el paso fluido de un eslabón motor a otro estaría garantizado por el cinético. Entonces, cuando yo le estoy pidiendo a él que copie la secuencia y que empiece de un extremo hasta el otro extremo, ¿listo? Yo me voy a fijar en que haya una continuación, una fluidez de un eslabón a otro. Por ejemplo, esto que está aquí es un error cinético, ¿vale? Estoy haciendo un mismo patrón motor, ¿listo? La inclinación hacia arriba o hacia abajo, no me voy subiendo o me voy hacia abajo, también es una habilidad cinética acompañada de una habilidad de perceptivo analítico, ¿vale? Es decir, no me estoy dando cuenta, me estoy yendo para arriba, pero no me estoy dando cuenta, me estoy yendo para abajo. Pero, más que nada, una habilidad cinética. ¿Por qué? Porque de pronto la imposibilidad es en términos de la fluidez del movimiento, ¿sí? Que obliga a la persona a irse de un lado hacia el otro, y más aún cuando se le ha dicho, no levantes el lápiz. Entonces vamos a meterle un poco más de análisis a esto. Si yo le dije una regla, y la regla es no levantar el lápiz, y yo lo veo cada vez que puede, digamos, levantando el lápiz, y yo veo los punticos, es decir, viene, tan levanta, luego viene, tan levanta, ¿vale? Cada levantada de lápiz la voy a contar, cuántas veces levantó el lápiz. Y ese es un insumo que me puede servir a mí como señal de debilidad del cinético, que no puedo seguir la fluidez del movimiento, esto no puedo seguir haciendo este movimiento de forma infinita, sino que me voy a cansar y voy a tener que descansar para volver a empezar. Pero también una habilidad de regulación y control, porque hay una regla, la regla es no levantar el lápiz, yo tengo que intentar organizarme en función de esa regla. Entonces, darme cuenta de, uy, estoy levantando demasiado el lápiz, ¿qué cambios tengo que hacer en mi estrategia para no levantar el lápiz? ¿Vale? Esa es una manera también de leer, digamos, este tipo de resultados o este tipo de acciones, pero saber, ¿vale? Que si no hay debilidad, cuando yo evalúo regulación y control, que la vamos a ver más adelante, si yo evalúo regulación y control y no veo dificultades, pero veo en esta tarea que levanta y levanta y levanta, yo no podría decir que es una habilidad de regulación y control, sino que es una habilidad puramente cinética, ¿vale? Es decir, él levanta no porque no pueda saber que la está levantando, que tiene una regla que está incumpliendo, sino que levanta es porque tiene habilidad cinética, se cansó y tiene que descansar, vuelve otra vez, ¿vale? ¿Se entiende esa diferenciación entre una persona que no tiene en cuenta la regla, ¿vale? No tiene en cuenta la regla y lo levanta porque quiere, a una persona que lo hace porque tiene debilidad cinética? ¿Cómo averiguamos eso? Explorando factor de regulación y control. Entonces, si factor de regulación y control se encuentra débil, pues uno podría decir que una persona con una habilidad de regulación y control va a ser mucho más impulsiva, va a tener menos regulación y control. Por lo tanto, va a levantar con mayor frecuencia, ¿vale? Pues el lápiz. Entonces, errores típicos de aplicación que le suceden a los estudiantes, para que lo tengan en cuenta y no lo vayan a hacer. Que le ponen a la persona, listo. Entonces le ponen la hojita con el modelo, le dicen, bueno, entonces haz la secuencia, ¿listo? Y entonces lo que termina haciendo la persona, ¿vale? Con consentimiento del psicólogo que lo evalúa, es una plana. Entonces hace esto, luego esto, ¿no? Y luego esto, luego esto, luego esto. Esto no es correcto, ¿listo? No es correcto. Otra cosa que no es correcta. Listo, entonces yo voy a seguir aquí. Esto tampoco es correcto. ¿Qué sería correcto? Vamos a iniciar desde el inicio de la hoja, ¿vale? Hasta el final de la hoja la secuencia, completa a lo largo, ¿ok?
Entonces tenemos dos alternativas, hacerlo sobre el modelo, este modelo que tenemos aquí. La otra es mostrarle el modelo, es decir, yo pongo el modelo aquí y le pongo una hoja completamente blanca y le digo, ok, entonces, ¿cómo sería la instrucción? Mira, por favor, en esta hoja vas a copiar este modelo empezando, y le señalo, empezando aquí y terminando acá, a todo lo largo de la hoja. Pero recuerda, no puedes levantar el lápiz. Trata de no levantar el lápiz, inténtalo sin levantar el lápiz. ¿Vale? Y listo, ese sería el proceso de esta parte en el proceso de evaluación. ¿Qué otro elemento entonces nosotros necesitamos? A continuación, lo que nosotros, me va a tocar borrar esto, lo que nosotros necesitamos es que vamos a irnos a explorar entonces lo que es memoria. Si no estoy mal, ya pasamos entonces a memoria. ¿Vale? Entonces, terminamos con la copia de la secuencia. ¿Se entendió por qué esto es cinético? O sea, yo espero es que ustedes digan, ah, ok, ya me queda más claro sinestésico por las tareas que involucra este factor, qué es lo que garantiza este factor. Y ahora, exploramos cinético, ya sé qué es lo que pide este factor, qué es lo que evaluamos con este factor, por lo tanto, qué es lo que hace el factor. ¿Listo? Esperaría que quede mucho más claro viendo cómo se evalúa. Ahora vamos a memoria. En memoria tenemos dos condiciones, ¿vale? La primera condición es la condición involuntaria y la segunda condición es la condición voluntaria. Entonces, ¿qué implica la involuntaria? La condición de aplicación es la siguiente. Yo le voy a decir a la persona, mira, escúchame con atención. Yo te voy a decir unas palabras y tú las vas a repetir después de mí, ¿vale? Y entonces voy, foco de una piel. Ahora tú. Y copio ahí mismo cómo las dice. Porque es importante saberlo, porque si yo le digo duna y él me repite luna, ¿vale? Así es como la va a evocar posteriormente, así es como la va a recordar posteriormente. Y yo no la voy a corregir. O sea, yo registro tal como me lo dice. Si me repitió luna, ¿vale? Yo copio luna, ¿listo? ¿Ok? Ahora, yo tengo que saber entonces si ese error es ¿qué tipo de error sería? Sería un error más de oído fonemático. Es la ruta fonológica. Escuchó Duna, pero como no era muy frecuente, no sabía cómo pronunciarlo, dice, se me asemeja más como a luna. Entonces es luna. ¿Listo? Entonces, desde esta perspectiva es muy importante saber que hay errores que se presentan en la memoria, pero no que se deban a un problema de memoria. ¿Vale? Ahora, ¿cómo nosotros sabemos eso, no? ¿Cómo sabemos entonces? Lo sabemos a partir de cómo está el registro. Si yo, por ejemplo, digo luna y luego te digo, ¿te acuerdas de la primera serie de palabras? Si tú me dices, me acuerdo de luna, pues tu memoria está muy bien. ¿Ok? ¿Vale? Porque la registré así y la recuerdo así. ¿Se entiende esa parte? Entonces, serie 1, vamos a decirle a la persona, bueno, ¿cómo son las condiciones de aplicación? Mira, yo te voy a decir unas palabras, escúchalas con atención porque las vas a repetir. ¿Listo? Foco de una piel. Ahora tú. Entonces, como me digas, yo lo registro. Listo. Bruma, casa, luz. Las registro. Muy bien. ¿Te acuerdas de la primera serie de palabras que te dije? Entonces la persona dice, y las dice las que se acuerdan. Que ahí puede entrar lo que les había hablado ahora. Recordé, lo repetí luna y lo recuerdo. Luna. Ah, me acuerdo de luna. La registro. ¿Vale? Evocación de la serie 2. ¿Te acuerdas de la segunda serie? La segunda lista de palabras que te dije. ¿Ok? Lo que se acordó. ¿Vale? Y ahora viene el componente voluntario. Entonces, ¿qué es lo que se esperaría? Que la persona, al momento de... una cosa es que me cogieron desprevenido, ¿vale? O sea, yo no sabía que me iban a preguntar. Y otra cosa es cuando me dicen que me van a preguntar. Entonces, ¿qué cambio va en la instrucción? Entonces, ok, muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es que yo te voy a decir una lista de palabras. Escucha con atención porque te las voy a preguntar, ¿vale? La diferencia está en esa énfasis de que
requiere memoria. Te las voy a preguntar, así que pon mucha atención. Entonces, la memoria voluntaria vuelve nuevamente. Foco, duna, piel. Ahora tú. Bruma, gasa, luz. Ahora tú. ¿Te acuerdas de la primera lista de palabras? ¿Te acuerdas de la segunda lista de palabras? Entonces, ¿qué se esperaría? Que ya se ha dicho en esta por segunda vez duna, debería de corregirse a nivel fonológico por duna, de que no escucho mal, que es duna realmente la lista original, ¿vale? Y por otro lado, vamos a tener de que es la segunda vez que escucha la misma lista de palabras. Entonces, lo que vamos a observar es idealmente una curva, digamos, ascendente, es decir, a medida que se repiten, a medida que yo practico esta misma lista de palabras, debería yo de recordar más palabras, porque tengo mayor familiaridad con estos estímulos. Entonces, vamos a mirar si la memoria voluntaria mejora en condiciones de, mira, te voy a preguntar, por favor, presta mucha atención, a ver si mejora en estas condiciones el número de palabras que recuerda, ¿vale? Esa es la memoria audioverbal. Ahora vamos a mirar la memoria visual. ¿Qué nos indica la memoria visual? La memoria visual, en últimas, lo que busca es que vamos a explorar hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Obviamente, el hemisferio izquierdo procesa todos los números y las letras, mientras que el derecho lo que hace es las figuras. Entonces, no es casualidad que aquí se quiera, digamos, explorar un poco ¿qué pasaría si yo le pido al hemisferio derecho, ¿vale? Perdón, al hemisferio izquierdo, que copie las letras? Porque el hemisferio izquierdo, ustedes saben que pues como hay esta bifurcación, en términos de cómo el hemisferio derecho, digamos, de nuestro cuerpo es controlado, o casi que controla toda la parte izquierda de nuestro cuerpo. Entonces, si estamos diciendo copia letras con la mano derecha, le estamos pidiendo al hemisferio dominante, que tiene que ver con eso, que las copie, ¿vale? ¿Y esto qué nos indica? Pues primero, que es más exigente la evocación, el recuerdo, ¿vale? Que la copia. La copia es simplemente mirar y registrar, ¿vale? Pero vamos a ver si eso que quedó registrado puede ser evocado por el hemisferio que no es dominante para este tipo de información. Entonces, cuando hay lesiones de hemisferio derecho, ¿listo? El hemisferio derecho, al ser casi que el hemisferio creativo, menos indiferenciado, más de formas, ¿vale? Menos lógico, entonces este hemisferio derecho, digamos que tiene unas funcionalidades de adaptación bastante altas, es decir, es un hemisferio que puede suplir fácilmente lo que hace el hemisferio izquierdo. Es más fácil que el hemisferio derecho aprenda a procesar letras, procesar números, ¿vale? A que el hemisferio izquierdo aprenda a procesar figuras y formas, ¿vale? Entonces, una lesión del hemisferio derecho casi que tiene un peor pronóstico que una lesión del hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho va a suplir mejor las funciones del izquierdo que el izquierdo suplir las del derecho. Por eso, digamos que en este momento lo que se hace es copiamos con la mano derecha las letras. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el modelo que tenemos abajo, lo colocamos de forma horizontal, no lo veríamos de esta manera, sino que lo pondríamos completamente horizontal, ¿listo? Y pondríamos el modelo, una hoja en blanco, y le diríamos a la persona que copie con su mano derecha las letras, ¿vale? Hay personas que preguntan que si las tienen que hacer iguales, es decir, sombreadas así como están y todo ese asunto, todos los detalles que tienen ahí. No es importante, lo importante a considerar acá es que guarden las características de las letras, que sean reconocibles, ¿vale? No importa que sean bonitas, igualitas, que sean reconocibles, ¿listo? Entonces, ante esa pregunta le devolvemos esa respuesta a la persona. Ahora, ¿qué le decimos? Mira, en esta hoja en blanco, por favor, dibuja, copia esas letras con tu mano derecha. Cuando termine, le vamos a decir, por favor, coloca, copia, mano derecha. ¿Con qué finalidad?
que sepamos que esta es la hoja de copia con la mano derecha. ¿Listo? Hay personas que les gusta hacer por su cuenta y uno les pone tarea. Entonces, cópialo tú, hazlo tú. Pon ahí, copia con la mano derecha. Perfecto. ¿Listo? Ahora, luego retiramos la copia, retiramos el modelo y ponemos una nueva hoja en blanco y le decimos a la persona, ahora en esta hoja en blanco, con tu mano izquierda, las letras que te acuerdes. ¿Vale? Por favor, copia, dibuja las letras que te acuerdes. ¿Listo? Eso es lo que haría en esa nueva hoja en blanco donde no tiene acceso a nada más que a su memoria visual. Una vez que termine, colocamos o le decimos copia, mano izquierda. ¿Listo? O evocación, mano izquierda. A continuación, ¿qué sigue? Entonces le vamos a colocar las figuras. Entonces, las figuras nuevamente las ubicamos horizontal y hacemos el mismo proceso. Modelo, figura, hoja en blanco, mano izquierda y le decimos, mira, con tu mano izquierda, por favor, copia estas figuras. Entonces él va a copiar las figuras, le pedimos que en la hoja marque copia, mano izquierda, retiramos la hoja en blanco, retiramos el modelo, ponemos una nueva hoja en blanco y ahora, por favor, con tu mano derecha, dibuja las figuras que te acuerdas. ¿Listo? Con esos dos elementos hemos explorado la memoria visual. Ahora, ¿qué sigue a continuación? Nosotros lo que vamos a hacer es un proceso de, que llaman aquí interferencia heterogénea. ¿Qué es importante? Pensémoslo como un sándwich, donde tenemos una modalidad con la que se empieza, que es la modalidad audio-verbal. Entonces, fíjense, la modalidad audio-verbal, empezamos por ahí, es la primera tarea, ¿vale? Y terminamos con modalidad audio-verbal. Entonces, la interferencia es la tarea que hacemos entre una tarea y otra tarea, ¿vale? Lo que haríamos entre una memoria de largo plazo. Ha pasado un poco más de tiempo, ¿listo? Entonces, entendamos que una interferencia heterogénea sería que lo que yo pongo en la mitad es una tarea de una modalidad diferente a la modalidad que quiero evaluar. Si estoy evaluando audio verbal, una interferencia heterogénea sería una interferencia visual, que sería la tarea de copiar letras y copiar figuras. Eso es una interferencia heterogénea. Pero si yo hago tareas audioverbales como repite después de mí las siguientes letras, las siguientes palabras, las siguientes frases, las oraciones, etc. Léeme, ¿vale? Y luego le digo, ¿te acuerdas de la lista de palabras que te dije hace un momento? Ahí ya tendríamos es una interferencia homogénea. Básicamente es como para que entendamos los tipos de interferencia que se pueden dar al momento de la evaluación, pero en esta tarea en particular nos interesa en condiciones de interferencia heterogénea, ¿vale? Es más difícil con condiciones de interferencia homogénea, porque uno dice, ok, ¿cuál de las listas de todas las palabras que he repetido recuperar la lista original que me habían dicho hace mucho tiempo atrás? Es más fácil cuando hay condiciones heterogéneas. Estímulos visuales. Bueno, recordar los estímulos auditivos que me dijeron hace un momento. Entonces, en este caso, ¿qué le voy a decir yo para la evaluación? Simplemente le voy a decir, una vez que he recogido las hojas y las he guardado para que no las recuerde, ¿te acuerdas de la lista de palabras inicial que te dije hace un momento? Y es lo que apunto. ¿Te acuerdas de la segunda lista de palabras que te dije? Y la apunto, ¿vale? Esto sería la memoria audioverbal con interferencia heterogénea. Ahora, ¿qué puedo hacer también? Yo puedo decirle a la persona, si por ejemplo no se acuerda, como estamos en una evaluación interventiva, entonces yo digo, ok, ¿te acuerdas que una empezaba por... y puedo hacer el sonido solamente? No puedo decirle, ¿te acuerdas que había una que era foco? No, solo el sonido. A ver si de ahí puede... Bueno, si no, pues no. ¿Listo? Ok, no. Pese a que se le ayuda con los primeros sonidos, los primeros fonemas, no. Primeras sílabas, no. Y ya, ¿listo? Pero siempre saber entonces que la memoria, después de una contaminación
heterogénea, si no recuerda, pues hay una debilidad de la memoria con interferencia heterogénea, ¿vale? ¿Se entendió eso de heterogénea, homogénea? Pues espero que sí. Ahora, ¿qué sigue? Síntesis espaciales simultáneas. Entonces, nosotros habíamos hablado, así como procesamos oído fonemático, estímulos auditivos, pues tenemos un factor de retención audioverbal, que es el que estamos evaluando aquí con memoria voluntaria e involuntaria audioverbal, ¿sí? ¿Vale? Y así como tenemos un factor que procesa información visual, perceptivo analítico, perceptivo global, pues tenemos un factor que almacena esos datos, que es el factor de retención visual. Entonces, tenemos factor de retención audioverbal para todo lo que tiene que ver con memoria audioverbal, factor de retención visual para todo lo que tiene que ver con memoria visual. ¿Listo? Y esos los encontramos en el segundo bloque funcional. O sea, todo lo sensitivo que habíamos hablado y le agregamos factor de retención visual para toda la información visual procesada y le agregamos factor audioverbal, de retención audioverbal para todo el contenido de información procesada del oído fonemático. ¿Vale? Y ahora llegamos entonces a perceptivo analítico. ¿Cómo hacemos este ejercicio de perceptivo analítico? Colocamos la casa, el modelo de la casita, colocamos esta casita que tenemos acá. La ponemos horizontal. Entonces fíjense en los detalles de la casita. Tienen dos líneas horizontales aquí abajo, ¿vale? La nube a la izquierda, el triángulo, ok. Eso es lo que le colocamos a la persona, digamos, en la mesa, el modelo. Y le colocamos una hoja completamente blanca y le decimos, por favor, haz lo más parecido que puedas esta casa. Cópiala aquí en esta hoja. No tiene que quedar bonito, no tiene que quedar perfecto, pero sí que no le falte nada, ¿vale? En esencia, eso es lo que vamos a decir. Y con eso entonces tenemos el perceptivo analítico y perceptivo global en la copia de la casita. Podemos tomar el tiempo, de hecho en el manual nos indica que es una sugerencia hacerlo, ¿vale? ¿Cuánto tiempo le tarda, digamos, la copia de la casita? Y hacemos una pregunta cuando termine. ¿Le hace falta algo? ¿Con qué finalidad? De que si él nos dice no le falta nada y nosotros sabemos que le falta, pues eso es lo que así es como está funcionando su perceptivo analítico y perceptivo global. Eso es lo que él ve, ¿vale? Porque sabemos que yo puedo tener un factor perceptivo analítico y perceptivo global mucho más fuerte que otra persona, ¿bien? En función de las tareas y las experiencias con las que interactúo. Los juegos de disparos y demás, pues perceptivo analítico está mucho más estimulado para procesar dónde están los diferentes objetos en el espacio y más bien. Pero a eso es a lo que vamos con este ejercicio. Y a continuación, esta tarea es una tarea donde veíamos la relación que hay entre el perceptivo analítico y el lenguaje. Fíjense que en esta tarea lo que yo tengo que decirle a la persona es, muéstrame dónde el perro camina detrás de la señora, ¿listo? Y adelante del auto. Entonces fíjense que si yo no me sé, por ejemplo, yo no estoy leyendo la oración, yo la puedo construir a partir de lo que veo. La más exigente sería delante y detrás, porque aquí todos están detrás. Y es un poco confuso. La más clara sería esta. Entonces, si bien en el manual nos dice, muéstrame dónde, entonces yo lo que tendría que hacer es tener esta hoja aquí colocada, así, pam, ¿vale? Esto que les estoy mostrando a ustedes ahí. Y decirle, acompañarlo con la instrucción que está en la más arriba, en la lista, en la hoja de respuestas. Es decir, donde el perro camina detrás de la señora y adelante del auto, ¿vale? Con eso allí colocado, fíjense que requiere un perceptivo analítico para saber atrás, adelante, poder ubicar. Por ende, estamos evaluando perceptivo analítico con esta tarea. Perceptivo global para que identifique el perro, para que identifique el carro, para que identifique la señora, ¿vale? Listo, entonces vamos a registrar eso. Vamos a registrar, muéstrame dónde el perro camina detrás de la señora y adelante del auto. ¿Listo?
Luego, ¿qué sigue? Vamos a colocarle las letras y vamos a colocarle los números. Si ustedes se fijan, las letras y los números tienen características muy similares a las que vimos anteriormente de letras, que son gruesas. Entonces, muchas veces se pregunta, ¿las tengo que hacer así, igualitas? ¿Vale? Volvemos a decir lo mismo, no es necesario. Lo importante es que se identifique la letra, ¿vale? Entonces, si ustedes notan, son letras que tienen ubicaciones espaciales muy similares. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Y por ende, puede ser sensible a habilidades de perceptivo analítico, ¿vale? Entonces, ponemos, Profe, ¿sí? profe, yo tengo una pregunta. Esta prueba, se van a realizar todas estas dos pruebas, la de niños y adultos, en caso tal como en mi caso, que un niño para aplicársela. Esa es la primera pregunta que tengo. ¿Cómo sería listo? Ustedes en estos momentos, muchos están en práctica. La idea es que si esta herramienta les puede servir para sus procesos de práctica, la puedan implementar, la puedan utilizar como posible explicación, ¿vale? Como alternativa, como herramienta de aplicación. Sí, por ejemplo, yo que estoy en un colegio, en una parte educativa, pues sí estamos viendo pues otros temas. A eso yo me quería como referir, profe. Ajá, Eh, pues de la clase pasada venimos trabajando como este tema, entonces quería saber cómo, qué más temas se van a tratar en el curso, si nos puedes brindar el plan de curso para nosotros pues ok, ir mirando, porque solo claro. de hecho no quedarnos como en una prueba como tal. O sea, por ejemplo, yo tengo muchas dudas sobre la parte educativa, hay muchos temas más que tocar. Entonces yo creería pues que de pronto, no sé, si hay plan de curso o como tal, que se puede hacer, ¿no? Vale, vale. Digamos que lo que habíamos conversado en la primera sesión de clase, donde teníamos el listado de temas, es decir, la escuela para padres, la escuela para profes, todo lo que tiene que ver con problemáticas que inciden, digamos, en el aprendizaje, Y intervención, protocolos de intervención, o sea, yo creo que todo en eso. eso nos falta muchísimo. Yo creo que deberíamos aprovechar como este espacio para, pues tengo entendido yo que para eso sería como el curso de psicología aplicada a la educación. Ujú. No sé. Y Sí, si hay un plan de curso, profe, pues sería bueno compartirlo aquí a Camilo y tenerlos todos como en el drive, poder saber cómo en qué vamos a trabajar en el semestre como tal. ok, sí, 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 estamos de acuerdo. Entonces, eh, hay algo importante como para entender como el para qué estamos en este momento, en esta tarea, ¿no? Eh, y es el hecho de que muchas veces yo voy a hacer muchas alusiones a explicaciones desde alguno de estos lugares, ¿vale? Es decir, desde algún factor neuropsicológico y asimismo las intervenciones las vamos a direccionar desde este mismo lugar. Gran parte, digamos, del contenido del curso eh, está ajustado a lo que ustedes inicialmente habían planteado como temas de interés. Entonces, es bueno saber o anticiparnos qué es lo que vamos a hablar en la siguiente sesión. La siguiente sesión, como les había mencionado al principio, ya nos vamos a ocupar de las problemáticas de aprendizaje que más, casi que con más frecuencia encontramos y cuáles son, digamos, esas alternativas, digamos, de evaluación para describir un poco mejor diagnósticos y al mismo tiempo los pronósticos. ¿Qué podemos hacer como procesos educativos en estas instituciones? También con la finalidad de que el próximo semestre es un estudio de caso en educativa, eh, pues el componente, digamos, de intervención es mucho más amplio. De hecho, el curso en esencia, antes de hablar con ustedes, era un curso netamente de evaluación educativa, o sea, identificación de problemáticas educativas casi que todo el semestre y el siguiente semestre era la intervención de esas problemáticas, pensado para que en un año tú pudieras hacerle seguimiento a tu caso, o sea, caso que evalúas, caso que intervienes en 10º semestre.
Esa era como la intencionalidad. Con lo que hablamos, pues hay unos ajustes al programa de curso, pero esa es como la razón de ser, digamos, de que estemos en este momento explorando digamos, esta situación, ¿no? Este recurso. Sí, profe, porque por ejemplo, esa parte, o yo no sé si le completa este curso como tal la formación en cuanto al asesoramiento a educadores, en cuanto a padres de familia. Esa parte, digamos que algunos tenemos la oportunidad de tocarla, otros están en otros escenarios de práctica, ¿no es cierto? Pero de aquí a mañana llegan otros y de pronto les toque, les salga un trabajo en esa parte. Entonces, y